A reading from the letter of Lectura de la St. Paul carta to del the apóstol Ephesians. San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, I, a prisoner yo, for the el Lord, prisionero por el urge you Señor, to live in a les manner ruego que worthy of the anden call como you have pide la received, vocación a la with que han all sido humility convocados. and gentleness, Sean siempre with humildes y patience, amables, sean bearing with one comprensivos, another through love, sobrellévense mutuamente striving to con preserve amor, the unity of the Spirit esforzándose through en the bond of mantener la peace. unidad del Espíritu One con el body, vínculo de la one paz. Spirit, Un solo as you cuerpo, were un also solo called espíritu, to the como one una hope sola of es your la call, esperanza de la one Lord, vocación a la que han one sido faith, convocados. one baptism, Un Señor, una one fe, God un and bautismo, Father un of Dios, all, Padre de who todo, is over all, que lo through trasciende all, todo y lo and in penetra all. todo y lo invade todo. But grace was A given cada uno de to nosotros us se le ha dado la according to the gracia measure según la of Christ's medida gift. del don de Cristo. And he gave some Y as Él ha apostles, constituido a others as unos prophets, apóstoles, a others otros as profetas, evangelists, a otros others as evangelizadores, pastors a and otros teachers, pastores to y equip maestros, the holy ones para el for the work of the perfeccionamiento de ministry, los santos for en building up the body of función Christ, de su until we ministerio all y attain para to la unity edificación del cuerpo and de knowledge Cristo, of the Son hasta of que God, lleguemos todo a la unidad mature en la fe manhood, y en el to the extent conocimiento del of Hijo the de full Dios, stature al hombre of Christ. perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Verbum Domini. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. As Jesus passed En aquel by, tiempo he saw a man vio named Jesús Matthew al pasar a un sitting at the hombre customs llamado post. Mateo sentado al mostrador de Said los to him, impuestos y le dijo, Follow me. sígueme. And he got up. Él se levantó y lo siguió. While he was at table Y estando in en la his house, mesa en casa de many Mateo, tax collectors muchos and sinners publicanos came y pecadores and sat with Jesus que habían and his acudido disciples. se sentaron con Jesús y sus Pharisees saw discípulos. this and said to his Los disciples, fariseos al verlo preguntaron a "Why los does your discípulos, teacher ¿cómo eat es que with su tax maestro collectors come and con sinners?" publicanos y pecadores? He heard this and Jesús said, lo oyó y dijo, "Those who are no well, tienen necesidad de médico los sanos, but the sick sino do. los enfermos. Go and learn the Anden, meaning of the aprendan words. lo que significa Desire mercy, misericordia, not sacrifice. quiero y no sacrificios. I did not come to call Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbum Domini. Nos tibi Christe. My dear brothers and sisters, Estimados hermanos, today the church hoy celebrates the feast la iglesia of celebra Saint Matthew, la fiesta de San Mateo, apostle and apóstol evangelist. y evangelista. In today's gospel reading, En according to la Matthew, lectura de acuerdo a Mateo del día de hoy, Mateo, hearing the words of Jesus, diciendo las palabras de Jesús, oyéndolas, he immediately left él inmediatamente se his marchó, customs post dejó su and puesto followed the Lord. y siguió al Señor. We may ask why. Y nos preguntamos por qué, Power and money, and prestige. por su poder y su prestigio. The answer is La respuesta es power of the word. que es el poder de la palabra. According to the letter to the De acuerdo con las cartas de los hebreos, what? The word of God is effective. que la palabra de Dios Sharper es than efectiva, any two-edged más sword. afilada que una espada Penetrates de doble even filo, between the penetra soul and the spirit, entre el alma y el espíritu, and able to discern y es the capaz de thoughts of the discernir heart. los caminos del corazón. And the effectiveness of the word of Y God is la seen eficacia de la palabra de in the Dios gospel today. es algo que se ve en el Evangelio del Saint día de hoy. Matthew was sitting San Mateo at his customs estaba post, sentado en su as puesto he normally did. como normalmente lo hacía. You can just imagine Podemos the grumbling of imaginarnos some people as they los paid their ruidos que taxes. hacían algunos al pagar sus impuestos, que eran como el 30%, y quizás una parte de lo que se decía Jew conniving por with their parte Romans. de un judío, digamos, Matthew may have become en contra de los accustomed romanos. to this Quizás estaba muy acostumbrado ya a este tipo de acontecimiento. Then all of a sudden, Después de momentos, sin embargo, there's Jesus. es Jesús, And the word of God y la palabra de Dios enters into his world. entró en su mundo. Akolothai Afolofai, es decir, sígueme. Two simple words. Dos palabras sencillas, Follow me. sígueme. Yet they were so sharp. Sin embargo, eran tan seguras, tan penetrantes. The word of God got through La palabra de Matthew's Dios hardened heart. llegó al corazón de Revived Mateo his numb spirit, y reavivó him su a new espíritu, zest for dándole that un nuevo has vigor en la says, vida, He got up que dice, and followed Jesus. él se levantó y siguió a Jesús. My dear brothers and sisters, Hermanos, our Holy Father, Pope nuestro Santo Francis, Padre, is a living el Papa example
Francisco es ejemplo vivo del poder de la palabra. El Papa Francisco, como lo conocemos, dedicó su vocación a este episodio, particularmente este episodio, el llamado de Mateo. Este encuentro ha sido parte de este mexicano horrible, humilde. Es por eso que podemos comprender el llamado del Papa Francisco, es decir, errando allí, es decir, un miserable seguidor. Sin embargo, fue elegido. Eso es lo que quiere decir. Y habla sus palabras a nosotros, no porque seamos dignos, sino porque somos los que escuchamos sus palabras. Nuevamente estamos empujando, por así decirlo, el año decretado por el Papa. Hermanos, esta experiencia de San Mateo del Papa Francisco es algo que el Papa dice en su homilía cuando llegó a Manila, cuando fue allí, antes de religiosos y sacerdotes, que dijo: nos encontraremos para experimentar la conversión a la novedad del Evangelio, de la palabra de Dios. Y este llamado a la conversión es aplicable a todos nosotros. La palabra del hombre es representada por los escribas y fariseos en el Evangelio por este ayudante de publicanos y pecadores con palabras expresadas de ira, de flojera de palabras, a veces palabras que provienen de alguien que las quiere decir, que a veces uno dice: pero ¿y por qué yo, Señor? ¿Por qué me conoces? ¿Me has conocido a mí? Sin embargo, estos seres humanos también se convierten en la ocasión de que Jesús declara muy evidentemente el por qué. Porque es que lo hace con publicanos y colectores de impuestos, diciendo: el que es sano no necesita médico, pero los enfermos sí. Y no he venido a llamar a los virtuosos, sino a los pecadores. Por lo tanto, hermanos, esta es una invitación para nosotros de mantenernos en nuestros puestos, para allá que el Señor nos ha alabado hoy. En segundo lugar, ha permitido que Dios nos diga sus palabras, dirigirse a nosotros en nuestra situación actual. Tomen nota, aunque quizás sobre todo la liturgia, cuando escuchemos a las lecturas, al final de la primera lectura, San Pablo en su carta dijo verbum Domini, la palabra del Señor. Al final del Evangelio, de acuerdo con Mateo, es el Evangelio del Señor. Es el Señor el que nos habla. Y por último, prestemos atención a la palabra de Dios, permitiéndole que su espada divida la carne del hueso, buscando nuestras emociones más profundas. En palabras del Papa Francisco, permitamos que Dios, en nuestro temor, en nuestros compromisos para con la palabra del Señor, nuestro mundo espiritual llegue a nosotros. Ha permitido que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, ya para que al final, igual que Mateo, que
compartió este momento con Jesús por el Evangelio, nosotros también podamos compartir nuestros encuentros con el Señor como cristianos amantes de todos. Esa es nuestra presencia en la presencia del Señor, que nuevamente observamos a todo alrededor nuestro. Amén.